¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido seas a un nuevo video explicativo en el cual estaremos abordando algunas preguntas que componen la parte de redacción. Si tú, compañera o compañero, estás próximo a hacer trámites y el examen de ingreso a la UDG, toma en cuenta que español se divide en dos áreas, lo que es lectura y redacción. Y al menos en este video estaremos trabajando con las preguntas que llevan como nombre elisión. Y a su vez, redacción se compone de 5 tipos de pregunta. Esas preguntas tú las vas a identificar con el nombre de generalización, integración, adición, elisión y particularización. Si notas aquí número 5 entre paréntesis, quiere decir que el examen que aplica la UDG, que en este caso es la prueba de actitud académica, la parte de redacción se va a componer de 5 preguntas de generalización, 5 preguntas de adición, 5 preguntas de elisión, etc. Es un total de 25 preguntas y te van a asignar un total de 30 minutos para esta área. ¿De acuerdo? Entonces, el tema con el que estaremos trabajando el día de hoy va a ser, o se va a referir a las preguntas que llevan como nombre elisión. En este tipo de preguntas, algo importante a destacar es que te vas a encontrar, o es importante reconocer aquellas figuras literarias, o lo que es lo mismo, recursos literarios, recursos estilísticos, recursos lingüísticos, figuras retóricas, etc. ¿Sale? Y en la parte de elisión te vas a encontrar con 2 figuras literarias. Pero antes de iniciar con esta explicación, vamos a entender y a definir qué es elisión. Elisión toma en cuenta que comparte sinónimo o se puede entender como eliminar u omitir. ¿Y cómo identificas tú la pregunta de elisión en tu examen real? Vas a ver que la PA redacta las preguntas de elisión de la siguiente forma y nos dice: ¿cuál de los enunciados puede omitirse sin perder información necesaria? ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere dar a entender que nosotros, cuando leemos un texto, puede ser un texto, puede ser un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, o incluso cuando uno mismo redacta un texto, puede ser un ensayo, simplemente una anotación, como una carta, una memoria. Muchas veces nos encontramos con errores ortográficos que se le pueden llamar muletillas o cantinflear. ¿Sale? Las muletillas, se le llama muletillas a aquellas palabras con las que nos apoyamos, como pueden ser la repetición de la palabra que. Es que fui a mi casa, y es que le dije a mi hermano, y es que de ahí me fui a trabajar, y es que. Y esa palabra que se repite lleva el nombre de muletilla y comúnmente es un error que cometemos en el lenguaje. Lo mismo hay quien repite mucho la palabra pues, o repite mucho la palabra pos, etc. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, usamos aquello que se conoce como sinónimos, vamos a enriquecer de una forma estilística el texto que yo estoy redactando, o puedo, al momento que yo lea un texto, un cuento, novela, me voy a dar cuenta el bagaje cultural o lingüístico, en este caso, que usa el autor, y por tanto, usa los recursos literarios como sinónimos o pleonasmos. Pero a ver, ¿esto qué quiere decir? En tu examen tú te vas a encontrar con un texto y la pregunta te va a mencionar: ¿cuál de los enunciados puede omitirse sin perder información necesaria? Para esto, insisto, es importante conocer lo que es un sinónimo y pleonasmo. Sinónimos se le conoce como aquellas palabras que se escriben diferente pero comparten un mismo significado, como por ejemplo puede ser cabello, pelo, teléfono móvil, carro, coche o automóvil, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de sinónimos y ahorita te voy a explicar cómo vamos a responder estas preguntas de la prueba de actitud académica.
Después de estos ejemplos me voy a pasar unas lecturas y por último a responder algunos reactivos similares al PAA. Entonces, si entendemos como sinónimos aquellas palabras que se escriben diferente pero comparten un mismo significado, vamos a ver un ejemplo que nos dice: me causa alegría, felicidad, satisfacción y entusiasmo volver al mar después de muchos años. Si nos fijamos, la palabra alegría comparte sinónimo con felicidad, lo mismo que satisfacción y entusiasmo. ¿Cuál es el tip, por así decirlo, o en qué me debo de fijar yo posible candidato a ingresar a la universidad? ¿En qué me debo de fijar para responder de forma correcta a estas preguntas? Toma en cuenta la pregunta de Elición. Otra vez nos dice: ¿cuál de los enunciados puede omitirse sin perder información necesaria? Y ojo, si yo descarto o si yo borro o elimino la palabra alegría, me voy a dar cuenta que mi texto aún tiene lógica o tiene secuencia y por tanto no pierde información necesaria. Por ejemplo, si yo leo: me causa felicidad, satisfacción y entusiasmo volver al mar después de muchos años. Se fijan que si yo omito o elimino la palabra alegría, mi texto no pierde información necesaria. Entonces, ojo, si la palabra alegría me aparece a mí en la opción A, esa es mi respuesta correcta. ¿Por qué? Porque encontramos un sinónimo dentro de esta expresión. Siguiente ejemplo, nos dice: al entrar al aula se percibía el bullicio y la algarabía de los alumnos al no contar con su profesor. Bullicio y algarabía son sinónimos, y ambos se refieren a, por ejemplo, cuando entramos digamos a una aula de clases, cuando nos subimos al transporte público, cuando estamos en un evento masivo como un concierto, una obra de teatro. Esas voces que se escuchan, ese ruido que se escucha causado por la gente, se le llama algarabía. ¿Sale? Simplemente escucho el bullicio, más no distingo lo que dicen 2, 3, 4 personas en una conversación. ¿Sale? Entonces, otra vez, si yo descarto la palabra bullicio, me voy a dar cuenta que mi oración no pierde información necesaria. Y puede sonar: al entrar al aula se percibía la algarabía de los alumnos al no contar con su profesor. Y por tanto, si la palabra bullicio está en la opción A, B o C, esa va a ser mi respuesta correcta. ¿Sale? El ejemplo 3 nos dice: el cristal quedó limpio, nítido, transparente después de limpiarlo tras la lluvia. De igual forma, nítido, transparente y limpio son sinónimos porque son palabras que se escriben diferente pero comparten un mismo significado. Y de igual forma, si yo elimino o descarto la palabra transparente, me voy a dar cuenta que el texto tiene secuencia y no pierde información necesaria. Entonces, si yo leo: el cristal quedó limpio, nítido, después de limpiarlo tras la lluvia, vamos a ver que el texto tiene la misma secuencia. ¿Sale? De igual forma, el ejemplo 4 nos dice: me regaló un anillo con una piedra preciosa, pequeña, diminuta, casi visible para los ojos, y me di cuenta lo mucho que me quería. Encontramos como sinónimos la palabra pequeña, diminuta, y la expresión casi visible para los ojos hace referencia otra vez que la piedra era muy pequeña. Y de igual forma, si la palabra diminuta me aparece en la opción A, esa es mi respuesta correcta. O lo mismo puede ser, si la palabra pequeña aparece como opción de respuesta, esa será mi opción correcta. ¿De acuerdo? Y por último, el ejemplo del sinónimo nos dice: la lluvia, además de barcos de nubes, hace crecer, aumentar, estirar las ramas en los brazos de los árboles. Y las palabras crecer, aumentar y estirar son sinónimos, y por tanto, si yo elimino la palabra aumentar, o lo mismo es si yo elimino la palabra estirar o crecer, me doy cuenta que mi texto no pierde información necesaria y tiene la misma secuencia lógica. ¿Sale?
Entonces, esto por una parte los sinónimos. Por otra parte, encontramos la segunda figura literaria que lleva como nombre pleonasmos. Y aquí te quiero hacer una aclaración. Las lecturas que aparecen en la prueba de actitud académica suelen ser más complejas que si definimos simplemente un pleonasmo como el decir súbete para arriba, salte para afuera, lo escribí con mi mano, lo escuché con mi oído, etc. ¿Sale? A veces en los cursos los alumnos creen o piensan que esa expresión es la que se va a encontrar en dichas lecturas, pero no siempre es así. Ahorita te voy a explicar cómo es que aparecen, tanto en los ejemplos como en las lecturas, así como los reactivos que vamos a responder, similares a la PA. Entonces, vamos a definir ahora el pleonasmo como aquella expresión o aquella figura literaria la cual se caracteriza porque una palabra o palabras o ideas repiten, es cuando el autor repite una idea o una palabra la cual resulta redundante y no aporta nada necesario al texto. Insisto, es como el decir súbete para arriba. El decir para arriba, esa expresión es redundante y necesaria y vuelve, digamos, otra vez a remarcar lo que yo acabo de decir, súbete, ni modo que me suba para abajo, ¿verdad? Entonces, los ejemplos nos dicen o aparecen de la siguiente forma: 4 personas murieron en un accidente fatal. Y ojo, si yo descarto la palabra fatal, me voy a dar cuenta que de igual forma mi oración no pierde información necesaria y aún tiene lógica o secuencia. Y puede sonar: 4 personas murieron en un accidente, y ya. La palabra fatal vamos a entenderla como una expresión o palabra innecesaria y que no aporta nada al texto. ¿Sale? Eso lleva como nombre pleonasmo. Segundo ejemplo nos dice historia pasada. ¿Sale? Sabemos que toda historia viene de un acontecimiento del pasado. Mi experiencia pasada, hoy en día. ¿Sale? La palabra en día es un pleonasmo porque es redundante, innecesario y no aporta nada al texto. Diablo malo, no tengo nada, no vino nadie. El ejemplo 3, lo escribí con mi propia mano. La expresión con mi propia mano es el pleonasmo porque es redundante e innecesario y aparte no aporta nada al texto. El colibrí voló por el aire. La expresión voló por el aire es el pleonasmo porque de igual forma es redundante e innecesario. Y por último, mañana será otro día que habrá de amanecer. ¿Sale? Entonces, vamos ahora a pasar a unas lecturas y vamos a identificar simplemente los sinónimos y pleonasmos que encontremos en la misma lectura. Pero cabe destacar que vamos a trabajar con esta lógica y únicamente con estos 2 recursos literarios. Entonces, toma en cuenta que estamos trabajando las preguntas que llevan como nombre de elisión, y dentro de esta pregunta vamos a encontrar, o tenemos que identificar más bien, 2 figuras literarias que llevan como nombre pleonasmos y sinónimos. El primer texto nos dice que, ojo, únicamente nos vamos a dedicar a identificar y a subrayar las 2 figuras literarias que acabamos de mencionar. Nos dice el primer ejercicio: una burla del pasado, no se lo soporta, no, el pasado, no soportamos no poder remediarlo, no haberlo podido conducir, dirigir. Aquí, ojo, las palabras conducir y dirigir son sinónimos, y tú puedes hacer este ejercicio en casa. Toma en cuenta que si la palabra conducir o dirigir aparecen como opción de respuesta, esa va a ser mi respuesta correcta. ¿Sale? Haberlo podido conducir, dirigir ni evitarlo. Así es que se lo transgiversa o se lo trunca o altera, si resulta posible se lo falsea, o bien se hace de él liturgia, ceremonia, emblema y al final espectáculo,
O simplemente se lo mueve y remueve para que parezca que intervenimos a pesar de todo, y aunque esté ya bien fijado, de eso hacemos caso omiso. Aquí de igual forma vamos a subrayar las palabras liturgia, ceremonia, emblema y al final espectáculo, que hacen referencia a la misma idea. ¿Sale? Continuamos. Si no es posible, se lo borra, entonces se lo suprime, se lo destierra o expulsa o se lo sepulta. De nuevo, fíjense, la palabra borrar, la palabra suprimir son sinónimos. Lo mismo que la palabra desterrar o expulsar hacen referencia a lo mismo, son sinónimos. Y esta expresión, cuando dice o se lo sepulta, hace referencia a la misma idea que con estas palabras hizo referencia el autor. ¿Sale? Fíjense, en una sola expresión encontramos 2, 3, 4, 5 figuras, pero 5 sinónimos que llevan como nombre figura literaria. ¿Sale? Continuamos, dice, eso se consigue, Jacobo, lo uno lo otro se logra demasiadas veces porque el pasado no se defiende, no está en su mano. Y si hoy nadie quiere enterarse de lo que ve, ni de lo que pasa, ni de lo que en el fondo sabe, de lo que ya se intuye que será inestable, inmovible o será incluso nada, o en un sentido no habrá sido. Hasta aquí le dejamos, ¿sale? Encontramos solamente estas figuras literarias y tómalo como ejemplo, como ejercicio, en donde en casa puedes hacer la misma práctica. Siguiente ejercicio 2, hacemos lo mismo y únicamente marcamos o subrayamos aquellos sinónimos o pleonasmos que encontremos en la lectura. Nos dice el siguiente ejercicio: y lo cierto es que hay uno siempre, en efecto, un oyente, un lector, un espectador, un testigo. Vamos a subrayar la palabra espectador y testigo como sinónimo porque hacen referencia a lo mismo. ¿Sale? Vamos a leerlo otra vez. Y lo cierto es que hay uno siempre, en efecto, un oyente, un lector, un espectador, un testigo y un relator y un actor simultáneos que coinciden con aquellos. Son los propios individuos quienes se van relatando su historia a sí mismos, cada uno la suya, quienes asoman a ella y se la miran y remiran a diario, desde afuera hasta cierto punto, o desde un falso fuera, mejor dicho, la generalización del narcisismo llamada a veces conciencia. Por eso hay tantos que no soportan la burla, la vejación, el ridículo, la subida de sangre al rostro, el desaire, eso menos que nada. De nueva cuenta, la palabra burla, vejación, ridículo y la expresión subida de sangre al rostro, lo mismo que el desaire, hacen referencia a la misma idea. Y aquí encontramos burla, vejación y ridículo como posibles sinónimos. ¿Sale? De igual forma, toma en cuenta que si en mi opción de respuesta, en la opción A, digamos, aparece la palabra espectador, esta va a ser mi respuesta correcta porque hace sinónimo con la palabra testigo y por tanto la palabra espectador, si yo la elimino, no pierde información necesaria. Lo mismo podemos hacer con la palabra burla, vejación, ridículo, etc. Siguiente ejercicio 3 nos dice: fue muy útil esta capacidad o don durante la guerra, es algo inapreciable en tiempo de guerra. Por eso se organizó y canalizó en la época y se rastreó a conciencia. Pronto se comprobó que había pocos que la tuvieran, ese don, esa facultad. Y aún menos quizá entonces la guerra deforma la visión hasta extremos inconcebibles. La mitad de la gente ve fantasmas y brujas por todas partes y en la otra mitad se agudiza la habitual tendencia a no ver nada y también a procurar no verlo. Pero la guerra, la que nos trajo, solo nos ocurren las cosas cuando no son necesarias, hasta las más simples. Aquí encontramos que la palabra don y facultad son sinónimos y hacen referencia a la misma idea. Y de nueva cuenta, si la palabra o expresión ese don aparece en la opción B como opción de respuesta, subraya esa respuesta porque va a ser tu opción correcta. ¿Sale? Siguiente ejercicio 4. Ahorita nos pasamos a los ejercicios similares a la PA.
nos dice el siguiente ejercicio. En su mayoría de las personas inteligentes o bobas, respetuosas o desconsideradas, vitriólicas o bondadosas se parecen mucho, bastante o algo a esa joven de pelo castaño recogido en alto. Por lo general escuchan con asombro y con gozo, aunque sea terrible lo que se les comunica, porque sobre ellos impone el anticipado placer de dar a ellas a su vez la noticia, así sea repugnante, espantosa o suponga un disgusto enorme, y de suscitar en nosotros la misma reacción que se provoca ahora en ellas. En el fondo solo se nos interesa e importa lo que compartimos, lo que traspasamos y transmitimos. Voy subrayando aquí porque hay varias figuras. Queremos sentirnos parte de una cadena siempre, ¿cómo decir?, víctimas y agentes de un inagotable contagio. Y es el mayor contagio y que está al alcance de todo el mundo, el que nos traen las palabras, el de esta plaga del hablar que también a mí me aqueja. Entonces, hacemos la misma actividad y encontramos que la palabra, se me perdió, la palabra repugnante y espantosa, así como la expresión suponga un disgusto enorme, hacen referencia a la misma idea que el autor nos quiere transmitir. O sea, algo como asqueroso, algo como que nos da asco o algo repugnante. ¿De acuerdo? Y toma en cuenta otra vez que si, por ejemplo, te aparece la palabra transmitimos como opción de respuesta, esa va a ser tu respuesta correcta. ¿Sale? Vamos a brincarnos algunos ejercicios para ahora sí pasar a los similares que nos marca la prueba de actitud académica. Este primer ejercicio, y a su vez te explico, si te das cuenta, en todo el texto aparecen números al principio del párrafo, a la mitad, y se distribuyen durante toda la lectura. A estos números tú le vas a llamar párrafos. Es como vas a identificar en qué parte de la lectura vas. Y de igual forma, si nos fijamos, las opciones de respuesta aparecen con los mismos números de párrafos que comparte la lectura en la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, al menos en estas preguntas te puedo recomendar que no leas toda la lectura. No es indispensable. ¿Por qué? Porque puedes perder mucho tiempo y, insisto, no es tan necesario que cometas toda la lectura, sino más bien, ¿te acuerdas que hace un momento estuvimos trabajando con sinónimos y pleonasmos? Lo que tú vas a hacer es ver si los incisos, por ejemplo, en este caso el párrafo 2, aquí está el párrafo 2, ¿sale? Vamos a marcarlo. Lo que tú tienes que hacer es identificar si en este párrafo número 2 encuentras un sinónimo o pleonasmo, como hace un momento estuvimos trabajando. ¿Sale? Por ejemplo, nos dice: desde el milenio cuarto antes de Cristo, los habitantes de estas regiones ya sabían cómo emplear eficientemente el cobre y el bronce. ¿Sale? Descartamos esta opción porque no encontramos sinónimos o pleonasmos, sino que es una expresión totalmente literal. Siguiente opción nos dice que únicamente vamos a leer el párrafo 5. Y el párrafo 5 lo encontramos en esta parte y nos dice: ya habían superado las condiciones de vida de las tribus neolíticas. Y tú haces el siguiente ejercicio. En esta expresión o en este párrafo, ¿tú identificas o te aparece un sinónimo o pleonasmo? No, por tanto también descartamos la opción B. Ahora, la opción C nos dice que tenemos que basarnos en el párrafo número 6. Identificar si en ese párrafo se encuentra un sinónimo o pleonasmo. Menciona: las civilizaciones egipcia y mesopotámica se fueron extendiendo poco a poco y paulatinamente por las regiones adyacentes al cercano oriente, desde donde pasaron también las islas del mar Egeo y a la península de Grecia, que delimita este mar por el oeste. Fíjense, aquí nos dice la palabra paulatinamente. ¿Dónde está la palabra paulatinamente? Está compartiendo
está compartiendo la idea con la palabra poco a poco. Ojo, dice, las civilizaciones egipcia y mesopotámica se fueron extendiendo poco a poco y paulatinamente. ¿Sale? Esta es la expresión que nosotros estábamos buscando. Poco a poco se refiere como algo despacio, y paulatinamente esa expresión significa también despacio. Por tanto, aquí ya encontramos un sinónimo. ¿Sale? Poco a poco y paulatinamente. Por tanto, la opción C, párrafo 6, es mi respuesta correcta. ¿Sale? Y esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver por qué la opción de párrafo 8 no es una opción correcta. Nos dice, y contribuyó al florecimiento de una brillante civilización, la Egea, la cual se le considera la más antigua de Europa y cuyo nombre se relaciona con el área geográfica que ocupó. Y nos fijamos que en esta expresión, o más bien dicho, en este párrafo no encontramos ni sinónimo ni pleonasmo. Por tanto, mi respuesta correcta es la opción C, párrafo 6. Nos brincamos al siguiente ejercicio número 2. Nos dice la pregunta, los enunciados, fíjense, los enunciados únicamente del 1 al 5. No vas a leer los párrafos del 6 al 15, estos se van a descartar. ¿Sale? Entonces, los enunciados del 1 al 5 del segmento 2, este es el segmento 2, describen aspectos de la ciudad. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? De nueva cuenta te recuerdo que esta pregunta es como tú vas a identificar las preguntas de elisión. ¿Sale? Y en las preguntas de elisión identificamos dos figuras que llevan como nombre sinónimo y pleonasmo. Entonces, vamos a ver en cuál de todas estas opciones y párrafos encontramos la respuesta correcta. Y nos dice la opción A, párrafo 1. He pasado 2 meses intensos y exaltantes en esta efervescente y agitada ciudad. Otra vez, He pasado 2 meses intensos y exaltantes en esta efervescente y agitada ciudad. La palabra efervescente, ¿a qué te suena? No sé si logras asociarla a cuando compramos una soda, un refresco. Cuando la agitamos, el mismo gas hace efervescente esa bebida. Y por tanto, pues hace referencia a la agitación de la bebida para que sea efervescente, burbujee. Y a veces cuando hacemos esa acción derramamos dicha bebida. A lo que voy es que la palabra efervescente y agitada es un sinónimo y por tanto aquí ya encontramos la respuesta correcta. Mi respuesta correcta es la opción A, que la encontré en el párrafo 1. Pero vamos a ver por qué la opción B, C y D no son correctas. La opción B me dice que me base en el párrafo 2, que nos dice: vivía en los alrededores de Union Square, un barrio muy simpático y animado, donde incluso encontré cafés a la europea, donde se podía ir a leer el periódico y a garabatear unas notas tomando un café cortado. Es una expresión totalmente literal y no encontramos un sinónimo o pleonasmo. Y por ende descarto la opción B. Opción C, párrafo 3. Y donde se halla Strand, la librería de compraventa de libros antiguas más grande del mundo. De igual forma, es una expresión, es un párrafo literal y no esconde figuras literarias. Y por tanto, la opción D se basa en el párrafo 5 y nos dice: y las películas, muchas películas aprovechando el festival de Tribeca que trae a Nueva York en el curso de 10 días, largometrajes de todo el planeta. ¿Sale? Descartamos porque de igual forma no encontramos algún sinónimo o pleonasmo y por tanto la respuesta correcta del ejercicio 2 es la opción A, párrafo 1. Fíjense la pregunta 2. La pregunta 2 toma las opciones de respuesta del mismo texto que yo acabo de leer, pero ahora me dice que me base únicamente en los párrafos del 7 al 15. Si nos fijamos en la pregunta 1, se basaron las opciones de respuesta en los párrafos del 1 al 5.
¿Sale? Entonces, nos dice, los enunciados del 7 al 15 tratan sobre, tratan sobre lo que le faltaba a la ciudad. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Nos dice la opción A, párrafo 9. Aquí está el párrafo 9. Acuérdate que vamos a identificar si en estos párrafos encontramos un sinónimo o pleonasmo, ¿sale? Dice el párrafo, eso que es el alma secreta de cualquier ciudad europea y hasta de la aldea más desamparada e ínfima. Vamos a descartarla porque es una expresión literal y no encontramos sinónimo o pleonasmo. Opción B, párrafo 11. Esos siglos de aventuras, guerras, proezas artísticas y conocimientos históricos, religiosas y culturales de los que ha resultado la civilización en que vivimos. La descartamos porque no encontramos sinónimo o pleonasmo. Opción C, párrafo 12. En Nueva York, todo es tan reciente que da la sensación de que el pasado nunca existió. La descartamos. Y por último, la opción D, párrafo 15, nos menciona, pero esa sensación de que casi no hay vida detrás, de que toda ella está solo por delante, me produce cierta angustia o tristeza o una sensación de soledad. Fíjense, otra vez. Pero esa sensación de que casi no hay vida detrás, que toda ella está solo por delante. Aquí está la respuesta. Me produce cierta angustia o tristeza o una sensación de soledad. Si nos fijamos, la expresión angustia, tristeza o soledad comparten significado cuando nos sentimos tristes o simplemente estamos, puede ser deprimidos o melancólicos. Y por tanto la conducta que emitimos o expresamos es de angustia, tristeza o soledad. ¿Sale? Por eso podemos decir que son posibles sinónimos. Este es el último ejercicio. Con este terminamos. Y nos vamos a basar de igual forma en la pregunta número 1, que nos dice: los enunciados del 1 al 5 del segmento 3 tratan sobre el símbolo del mandala. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Vamos a responder la opción A y nos dice que está en el párrafo número 3. Nos dice: gracias a su antigüedad y poder simbólico, con el tiempo se ha establecido en la mente del hombre como una figura arquetípica de la vida. Descartamos esta opción porque es totalmente literal y no encontramos un sinónimo o pleonasmo. Opción B, párrafo 4. Y por eso es que nuestro subconsciente lo reconoce como un espacio natural y seguro. Descartamos porque de igual forma no encontramos algún sinónimo o pleonasmo en este párrafo número 4. Opción C, párrafo 5. Cada vez que elaboramos y coloreamos mandalas, abrimos una vía directa hacia nuestro interior. Y por último, opción D, párrafo 7. Y nos permite disfrutar de una quietud que acalla el caos del día a día, de los pensamientos desordenados y reiterativos. Ojo, pensamientos desordenados y reiterativos hacen un sinónimo y por tanto esta es mi respuesta correcta. ¿Sale? Aquí, por decir algo, toma en cuenta que hay un trastorno de la conducta que se le llama trastorno obsesivo compulsivo, que da como características personas que suelen hacer rituales, por ejemplo, lavarme las manos cada que entro a casa, y por tanto llegan a lavárselas 5 o 6 veces en un solo día. ¿Esto a qué se refiere? Que los pensamientos de esa persona, según la terapia cognitivo-conductual, se le llama pensamientos irracionales o puede llamársele pensamientos desordenados. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que yo voy a cometer una conducta totalmente repetitiva o que se reitera constantemente, y es por eso
¿Qué tomo como ejemplo? Rituales. Por ejemplo, corroborar hasta 3 o 4 veces si cerré correctamente la llave del gas. Corroborar hasta 4 o 5 veces si cerré correctamente la puerta del coche. ¿Sale? Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Esta es la forma en cómo respondemos las preguntas que llevan como nombre elisión. Y recuerda que tú te vas a basar únicamente en 2 figuras literarias que llevan como nombre pleonasmos y sinónimos. Estaré haciendo otros videos explicando las preguntas de particularización, las preguntas de adición, las preguntas de generalización. Y es todo por hoy. Ojalá este video haya sido de tu agrado y nos estaremos viendo para próximos contenidos y para próximos ejercicios. Te deseo buen día y ojalá seas un próximo egresado de la Universidad de Guadalajara. Buen día y que estés bien. Hasta luego.